¿Sabías que hay una forma de acomodar tus libros que se llama el acomodo amistoso o de la ley del buen vecino? Fue inventada por Avi Warburg, un historiador, filósofo, bibliófilo alemán, que merecería una cápsula aparte, pero básicamente va de que acomodes los libros sin un orden de autor o género. Un libro que te fue llevando a otro libro con relaciones inesperadas es la forma de acomodar en nuestros estantes nuestros libros. De esa forma, relaciones inesperadas, opuestos al parecer. Soy Antonio Luna y hoy les vamos a hablar de opuestos en los libros, en la literatura, en nuestras librerías, en esta cápsula de la revista Lee Más. Quiero empezar con este libro editado por Anagrama de Roberto Saviano, Grita. Roberto Saviano, el escritor, autor de Gomorra, que fue llevada al cine incluso, es un escritor italiano humanista, muy bien documentado siempre, y que ahora nos trae esta serie de relatos, ensayos, crónicas, donde justamente lo opuesto nos da pie a las historias. ¿Imaginarían ustedes que Hulk Hogan, este luchador americano, se pudiera asociar con el empresario fundador de PayPal? Evidentemente no. Hulk Hogan, amo del escándalo, republicano declarado, y Peter Thiel, el fundador de PayPal, que en ese momento pasaba por una crisis de confidencialidad en su intimidad porque un bloguero de Estados Unidos dio a conocer su homosexualidad sin su autorización, se podrían unir. Pues esto nos relata Saviano, cómo la violación a nuestra privacidad, a la intimidad, provoca que los opuestos se junten. El libro inicia con un relato entrañable. Borges visitando un programa en Italia, un programa nocturno en prime time, con Rafaela Carrà, una vedette exitosísima en esas épocas, donde Borges se siente un poco fuera de lugar al parecer, o en teoría, en un concurso donde tenían que calcular cuántas habichuelas había en un perol, en un bote. Imaginemos esa escena, nada más opuesto que Borges, este Nobel sin Nobel, como le decían, este gran escritor, calculando en este concurso. Evidentemente no eran los lectores de Borges los que estaban viendo el televisor en ese momento, ¿no? Eran los televidentes que estaban ansiosos de ver a Rafaela Carrà en este concurso. Sin embargo, los opuestos se unieron por un momento, por una noche, y nos gusta pensar y nos gustaría pensar que al día siguiente esos televidentes corrieron a una librería como la nuestra a buscar un libro de Borges y conocieron el Aleph, los cuentos, la poesía, los ensayos de Borges. Los opuestos, gracias a la literatura, uniéndose una vez más. Vivimos en un mundo donde las plataformas actualmente te buscan afinidades, donde buscan que los opuestos jamás se encuentren. Entras a buscar música y te dicen qué tipo de música te gusta para crearte y mandarte playlists o sugerencias afines. Cuando buscas vacaciones te mandan lugares afines a los que ya has visitado. El algoritmo controla a la gente afín en las redes sociales. Busquemos los opuestos, que también a lo mejor es una buena forma de conectarnos y de comunicarnos. Entonces, la recomendación es Grita de Roberto Saviano, que aparte trae una estructura muy interesante. Al inicio de cada capítulo viene una ilustración con una frase de algún poema, de algún ensayo, y cierra siempre con una frase alusiva al título, Grita. ¿Grita por qué? Y en este caso, grita que no puedes dormir si los demás no duermen, que no puedes comer si los demás no comen, que no puedes curarte si los demás no se curan, que no puedes amar si a los demás se les niega amar. Es un libro de solidaridad entre la raza humana que debemos leer y que te despertará la conciencia. Hablando de opuestos, tal vez muchos lectores piensan que no hay nada más opuesto a ellos que la filosofía. Y nada más equivocado que eso. La filosofía te arranca de lo cotidiano, la filosofía te despierta y todos necesitamos filosofía en nuestra vida cotidiana. Y hablando de cotidiano, Elías Canetti llega con este libro, La provincia del hombre. El premio Nobel en 1981, búlgaro de nacimiento, tenía una obsesión, o más bien un temor hacia la muerte. Tiene editados otros libros y otros ensayos relativos a este tema. Y en esta editorial, Taurus, en esta ocasión se da la tarea de recolectar por año los escritos que él fue esbozando para sus futuras obras y sus libros. Son escritos de verdad que no tienen desperdicio, que donde lo quieras abrir el libro se puede leer como una especie de oráculo cotidiano, donde cuando sientes que el mundo se te viene encima, que no encuentras la salida a ciertos problemas, lees a Elías Canetti y cómo nos narra lo cotidiano,
y que lo difícil lo hace ver tan fácil que tal vez dice yo podría escribir esto o yo quería plasmar esto, lo vas a encontrar en Las provincias del hombre. Es lo que él piensa sobre la naturaleza, sobre los hombres, sobre la libertad, sobre los sueños, sobre los miserables, sobre los egoístas, sobre la muerte, porque les digo, es un tema recurrente en sus ensayos, en sus pensamientos, y de repente abres, les digo, pueden leerlo como un oráculo cotidiano para saber qué mantra llevarse en el día, y lo abres y te encuentras frases como: el ser humano ha recogido la sabiduría de todos sus ancestros y mirad cuán estúpido es. Te hace reflexionar. En una parte de este libro nos dice: me imagino que en un futuro los pájaros cantarán con su silbido los recuerdos de la raza humana que se extinguió entre ellos mismos, ¿no? Los pájaros como únicos sobrevivientes. En fin, habla de la vejez un poco, de las religiones, que él en este libro dice que no sabe por qué la gente se casa con una sola religión, pudiendo ser politeísta y rezarse y encomendarse a varios dioses, a la meditación, inventar un hombre tan bueno que Dios tuviera que envidiarlo. Entonces es un libro de verdad que lo recomiendo para que la filosofía, a pesar de que consideren que es opuesto a nuestra forma de vivir actualmente, está más cercana de lo que ustedes creen. De nuevo, los opuestos nos atraemos, y si logran que este libro les arranque una reflexión cuando lo lean, cuando lo busquen, lo habremos logrado, porque la filosofía al final del día es eso: aprender, enseñarnos a vivir. Otro libro que les quiero recomendar, que van a encontrar en nuestra mesa de novedades, está editado por Almadía, Las vidas de Elena, de María Fase. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero me llamó la atención, hablando de estas intuiciones lectoras que podemos tener, como cuando recorremos nuestras librerías. Este libro yo lo vi en nuestra mesa de novedades y tuve una punzadita, una corazonada, y lo compré para leerlo. Un paisano de la autora, que es argentina, decía Julio Cortázar que el cuento tiene que ganar por nocaut, es decir, la rapidez, y la novela por decisión. Y creo que haciendo esta misma analogía, esta novela gana merecidísimamente por decisión unánime. Es una esteta de los golpes, haciendo esta analogía. Cuando el ritmo va cayendo en un letargo, te suelta un jab, te suelta un upper, te suelta un gancho, hablando de términos boxísticos. La línea conductora es Elena, que sufre uno de los dolores mayores para los que somos papás que puede imaginarse, que incluso muchos dicen que es innombrable, no hay una palabra, y que en este libro la vas a encontrar: la pérdida de un hijo. Cuando un hijo muere, ¿cómo sobrellevas? Y entonces nos habla de la protagonista, Elena, que lleva este luto porque su hija Irene falleció en un accidente de automóvil, muere atropellada, y ese letargo en la que se entra a su vida, ella siendo una ilustradora de libros, lo cual me hizo sentir la historia más cercana, porque es alguien que a lo largo del libro te habla sobre libros, sobre portadas, sobre autores, sobre música. Aquí vas a descubrir cuál era la milonga favorita de Borges, por ejemplo. Te habla de otros autores, porque es un mundo editorial en el que ella se desenvuelve. Pero cómo este letargo viene a despertarla cuando una aparente casualidad en un aeropuerto hace que su vida gire. Otra mujer se lleva por error una maleta igual a la de ella, y ella se queda con la maleta de una desconocida. Con curiosidad abre la maleta y encuentra que son puros cosméticos lo que trae la maleta, como que es algo nada afín a ella, y ella perdió su ropa, perdió sus pinceles, cosas suplantables, como ella misma dice, ¿no? Y siempre hace reflexión a lo insuplantable, como la vida de Irene, su hija. Se da a la tarea de buscar, porque la maleta trae la dirección, y encuentra que esta mujer se dedica, a la que se llevó la maleta, a maquillar personas en centros comerciales, que es una especialista del make-up, de los cosméticos. Es decir, nada que ver con ella, nada que ver con la vida que lleva nuestra protagonista. Pero aquí de nuevo, las apariencias engañan y los opuestos se atraen, y de repente somos más parecidos, porque el secreto que esconde esta mujer que se llevó su maleta es muy similar a lo que María trae, a lo que Elena trae cargando. Entonces, de nuevo, la literatura nos sorprende. La literatura acerca a líneas que pareciera que jamás en su vida se van a tocar en este libro que les recomiendo bastante, Las vidas de Elena, editado por Almadía, de María Fase. Y por último, en la parte
de fondo de nuestras librerías, donde ya está literatura universal seccionado y alfabetizado correctamente, les pido que busquen en la M a Sándor Márai. Y con este libro, El último día en Budapest, editado por Salamandra, que de entrada dirán, yo como un lector mexicano, ¿qué tengo que ver con un húngaro de hace algunos años? Pues se sorprenderán la afinidad que podemos tener con los relatos con el relato que nos presenta Sándor Márai, un autor que se termina suicidando en San Diego después de un exilio de Europa. Nos narra todo pasa en 24 horas, o tal vez menos, en un día. Un escritor cuyas glorias ya pasaron, ya está escribiendo para una revista, nada más, la vida literaria en su ciudad ha venido a menos, sale con la consigna de conseguir dinero para comprar un vestido para su hija pequeña y que pagar la luz porque se las acaban de cortar. Imaginemos esa escena, cómo sale este hombre y se deslumbra con el mundo que hay actualmente, con la nostalgia. Empieza a recorrer el día acompañado de un cuentacuentos, lo cual nos habla del mundo que él estaba atrapado, un cuentacuentos que cantaba las loas y las hazañas de otras personas. Te cuenta su experiencia en un baño sauna que antes era un centro de reunión en el centro de Europa, obligado para los escritores, para las personas. Y dentro de este viaje te habla de comida, de sueños, de vocaciones, del mundo del ayer. Es un libro de nostalgias. Es un libro muy descriptivo, sí, y les pido que no se desanimen a las primeras descripciones largas, porque eso es Maestro Márai, la descripción, la introspección de los personajes y cómo una historia te lleva a otra pequeña dentro del hilo conductor. Entonces, esto es el libro Último día en Budapest, donde nos narra este último día del escritor con estos problemas, vicisitudes, con esta nostalgia permanente, te hace reflexionar. Extrañamos los lugares o extrañamos cómo nos sentíamos en esos lugares, extrañamos las personas que éramos en ese momento o extrañamos la comida, la bebida, que por lo demás es un catálogo impresionante de bebida, de autores, de poemas, etcétera. ¿Cómo termina el día? Pues tienen que leerlo porque es un gran final para este relato de Sándor Márai. Y pues bueno, finalmente recordarles que seamos diferentes, luchemos por encontrarnos con los opuestos y que no hay mejor algoritmo para un lector que su intuición. Los esperamos en Librerías Gandhi, lean la revista Lee Más y encuentren estas y más recomendaciones. Soy Antonio Luna, muchas gracias.